Bueno, ayer hablamos sobre esta situación de la mielinización, aspectos bien básicos en cuanto a la célula de Schwann, oligodendrocitos, con sus particularidades, y algunas situaciones clínicas que pueden ser de utilidad en la evaluación de esto de la mielinización, dependiendo pues el diámetro, el grado de mielinización, el grado de envolturas que hace en cada uno de los axones. Vemos que tenemos esas fibras mielínicas y amielínicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que pasa cuando hay una lesión. Ayer preguntábamos sobre si un tejido pues, puede regenerarse. Esto aquí, posterior a un daño, ¿verdad? Y pues algunos comentaban que sí, dependiendo el nivel de la lesión y el grado de la lesión, pues puede haber cambios que intenten hacer esa reparación en la fibra nerviosa. Am, para esto, pues vamos a describir que cuando eh, una estructura nerviosa, y aquí nos vamos a enfocar prácticamente a los axones, si esa lesión se da en el citoplasma de la neurona, aquí fuera la interrupción, en el pericardio, pues ahí la tendencia de esa estructura es a degenerarse, es decir, va a morir esa neurona. Cuando las lesiones son a nivel de los axones, ah, haciendo una interrupción, si sea solo una de aplastamiento o depresión, dependiendo de ese grado, pues ahí puede haber regeneración o definitivamente no. Si hay una pérdida de la continuidad en ese axón, pues lo más seguro es que va a generar algunas estructuras aquí al final, pero esto se va a ir degenerando, esta porción. Entonces, dependiendo algunas estructuras internas que haya una conexión entre una parte y el otro borde, entre los extremos, pues ahí sí se puede ver un proceso de regeneración. Veremos las variantes que puede ocurrir en eso. Pero hay que tener claro que si una célula se lesiona, si una neurona en estos niveles, pues ella va a fallecer, va a morir. Si tenemos en estas partes, puede seguir funcionando y ella va a intentar reconectarse con las otras que encuentre ahí de forma circundante. Y ahora pues la ciencia ha avanzado un poco más en esto y hay algunos métodos de preservación de estructuras nerviosas. Casi usted ha escuchado aquí, por ejemplo, cirujanos plásticos y neurocirujanos, ah, cuando heridas por armas blancas, o amputaciones, etcétera, recojan la estructura. Claro, eso lleva a los paramédicos, tienen que andar en una estructura donde se le dé soporte am, em, con refrigeración, es decir, con hielo, y eso pues va a disminuir o va a preservar un poco más el tejido para intentar hacer algunas reconexiones. Ahora esa parte, hay subespecialidades solo para eso. No se va a regenerar completamente, pero puede haber un grado de funcionalidad, aún teniendo un corte pues total en esas estructuras. Pero veremos lo que pasa am, am, en algunas estructuras aisladas, para ir entendiendo esa parte. Nuevamente aquí se fallece, aquí puede haber un grado de reconexión, si es un cuerpo o si es en la prolongación del axón. En el libro le presenta una serie de esquemas cuando hay estas lesiones para que se ubique en este punto. Únicamente tenemos la extensión del axón con sus fibras nerviosas, una a cada lado aquí, por lo menos en este ejemplo. Am, Esto pues, va a estar recubierto por lo que observamos ayer por las vainas de mielina producidas. Imaginemos que estos son tejidos periféricos por las células de Schwann. Pues una vez que eh, hay algún evento traumático que vaya a haber una disrupción de la fibra nerviosa, pues van a encontrarse una serie de cambios. Y esa serie de cambios son cambios inflamatorios. Como estamos a nivel periférico, vienen células mononucleares o multinucleadas como los macrófagos,
y comienzan a hacer una remodelación en esta área. Usted ve como un muñón en esto. Pues, ¿qué es lo que intenta hacer el tejido? A todos los cambios que se dan en dirección distal al sitio de la injuria, de la lesión, se le conoce como degeneración waleriana. Ese fue el término por quien lo comenzó a describir. Observaba un tejido lesionado y a ver qué cambios ocurrían. Pues dentro de esos cambios em, que señaló y posteriormente se fueron confirmando, es que comienzan a degradarse toda esa estructura, por lo menos esos mecanismos de inflamación. Ve algunas aquí haciendo un corte, véngase para acá, y usted tiene bajo célula de Schwann en este punto, tiene el axón y comienza a, aquí son fragmentos del axón, tiene estructuras de mielina. Las mismas células de Schwann comienzan a hacer mitosis, es decir, a reproducirse, a multiplicarse. Claro, esto es un proceso ah, que puede durar mucho tiempo o ser cortos, pero en general van teniendo en los primeros días cambios inflamatorios, el siguiente día va intentando hacer una extensión de las fibras nerviosas, después va intentando unir los dos extremos, al final más o menos en un mes se intenta hacer una regeneración de esa fibra. Pero vea el primer paso. Aquí en la figura en A, pues se identificó, se dio el proceso inflamatorio. ¿Qué pasa después? Está más reorganizado, ya los cambios se van dando siempre a nivel distal con la degeneración waleriana, pero hay que el sistema identifica a dónde está todo correcto, dónde está todo adecuado, y este segmento del axón está ok, este también está ok. Entonces, en el segmento proximal, hasta ahí comienzan a hacerse todos estos cambios inflamatorios y de regeneración. Después, una va a seguir los procesos de comenzar a comunicarse. Pero vea cómo es inteligente el sistema, por lo menos el de reparación, y hasta aquí llegamos. El trabajo viene para acá. Ahí las fibras nerviosas comienzan a hacer sus prolongaciones para intentar inervar si está el otro extremo. O incluso, vea cómo se va dando una estructura por acá. Claro, en el núcleo de esta neurona hay una gran actividad. Ahí vienen todos aquellos organelos que vimos intentando hacer la síntesis de proteínas para que se desplacen por el axoplasma y llegar hasta esos niveles. Ve que hay una fibra fina que siempre es una extensión eh, del axón. Unas pueden quedar así, finas, otras pueden hacer varios tipos de reconexiones. Pero aquí, por lo menos en esta fase inicial, lo que usted debe fijar es que a todos los procesos iniciales, son varias etapas en el proceso de regeneración, pero a la etapa inicial de cambios distales al lugar de la lesión se le conoce como degeneración waleriana. Y eso incluye activación de macrófagos, va a incluir la nueva generación de células de Schwann y los procesos de desarrollo de fibras nerviosas, por lo menos las extensiones. Ellas están ahí, lo que va a hacer es extenderse un poco más. Pero vamos más ejemplos en cuanto a esto de los cambios que están surgiendo en el axón. Hay algunos cambios que ocurren directamente en su soma neuronal. Nuevamente, por alguna situación, pues aquí tenemos una neurona ok, aquí observando ya el cuerpo, y pues la estructura, su axón, usted lo conoce, sus células de Schwann que están formando la mielina, tiene los espacios de los nodos de Ranvier, aquí, las áreas desnudas, donde hace contacto una y otra. Pues por alguna situación, bien, usted está pelando una manzana. Bueno, no sé si las pela, pero cualquier cosa y ¡fa! Ahí está con un objeto cortopunzante, puede haber una lesión profunda. Recuerda que usted tiene algunas terminaciones nerviosas en la piel. Claro, los nervios están un poco más protegidos, siempre por músculo, por fascia, y ahí si se llega a dar un daño específico, imagínense aquí un corte. Comienzan nuevamente los cambios de degeneración walleriana en este nivel. Estos siempre son cambios en el axón.
vienen las células inflamatorias, como los macrófagos, pero vea que internamente comienza igual a hacerse una reproducción de una multiplicación de las células de Schwann. Algunas de ellas se degeneran, las que están lesionadas y han perdido se degeneran, pero comienzan a replicarse. En ese proceso, si hay una conexión entre ellas, por lo menos del axón, van a continuar con esa unión, ahí donde se, por decirlo así, se agarran y se van a extender. Al final, la misma célula de Schwann hace aquel proceso de estarse enrollando en esa misma. En la mayoría de los casos, gente que ha contado y esos pueden llegar de 50 a 100 vueltas a las que da las células de Schwann, así como los oligodendrocitos en esa misma proporción. Recordemos que en este es un solo evento, pero con los oligodendrocitos, ellos pues tienen la capacidad, algunos han descrito hasta 60 prolongaciones de un mismo oligodendrocito, es decir, puede agarrar 60 segmentos, o sea, de un mismo axón o de varios ahí circundantes. Pero bien, aquí en este caso que es periférico, comienzan esas células inflamatorias nuevamente a hacer el proceso de remodelación. Vean cómo están haciendo este muñón y al final, pues vean, hicieron un buen trabajo. Ahora, al final hay que ver si eso continúa conectado con la estructura final o no, a la que tenía que inervar. Recuerden que el término de inervación es que una fibra nerviosa, como esta, como el axón, haga contacto con un músculo, una unión neuromuscular. O pues si va a hacer contacto con otra neurona también, ahí sería la sinapsis, o con alguna glándula. Iremos viendo esas modalidades en la clase de sinapsis. Pero nuevamente, todos los cambios que se están dando ante un daño de la fibra nerviosa. Em, muy bien. ¿Qué más podemos describir? Aquí lo que le mencionaba, que ya está llegando a su sitio albo, es decir, a dónde va a llegar a inervar. Nuevamente viene la lesión. Tenemos un extremo pues proximal, nos estamos refiriendo al que está más cerca del cuerpo celular y el distal. Nuevamente vienen los macrófagos, vienen los procesos, esos pueden incluso fagocitar esas fibras de mielina, de fosfolípidos, esfingomielina, todos aquellos componentes, fosfatidilinositol, y fagocitarlo. Pero después se hace una replicación de esas neuronas y comienzan. Siempre identificaron el punto proximal que está adecuado. Y de ahí comenzaron a hacer la regeneración. Si dicen esto está ok y esto está ok, ¿para qué lo vamos a tocar? Entonces vámonos para acá. Nuevamente comienza a hacer el proceso de extensión del axón y esto puede llegar a la conexión. Esto se va modulando, es decir, se va reformatando para que sea una sola fibra y después llegar hacia las extensiones, en este caso pues a un músculo. Ven, aquí nos da por lo menos la información de lo que pasaría para una inervación adecuada, aquí a las 3 semanas, algunos en promedio a las 4 semanas ya ha llegado a alcanzar el sitio albo, el lugar de inervación, si fuera músculo, glándula o otra neurona. Ya después de unos 3 meses, pues ya va a estar completamente regenerado, bien formada esa vaina de mielina, ya el proceso puede ser más eficiente. O incluso si fue tanta la lesión a este nivel que se perdió el contacto entre ambos extremos, entre estos dos, pues ahí se va siempre a dar el proceso de degeneración walleriana, de formación de esas multiplicación de células de Schwann, pero queda como un muñón, ya que no hay contacto con el otro extremo. Dependiendo del nivel de fibras, ah, aquí como este ejemplo es un músculo, aquí, pues si esas fibras, si es un nervio completo que no está haciendo inervación, si usted no activa, si usted no usa un músculo, pues se le atrofia. Si lo usa mucho, por ejemplo, hace pesas, etcétera, ahí lo hipertrofia, es decir, aumenta de tamaño.
Eso pasa con el cerebro en ciertas condiciones también. Claro, no hay esa atrofia como tal, ¿verdad? Si usan nuestro cerebro, pero en términos de inervación, esto aquí, como ya no hay un impulso nervioso que lo estimule, pues esto va a atrofiarse. Obviamente puede ser que esta fibra tenga conexiones con otras, que ahí tenga una disfunción en la contracción, por ejemplo. Sería un caso específico, pero si toda una fibra nerviosa se pierde el contacto, pues ahí ya no va a tener a quien estimular y se va a atrofiar. Entonces, una vez que hay, perdón, Neri, cuénteme. Sí, bueno, ahorita que mencionó eso de ejercitar el cerebro, es cierto que eh, hay una diferencia entre la textura del cerebro si una persona, o sea, se dedicó a estudiar o cosas así, a una persona que no. Ujú. Hay Em, diferencia hay diferencia visible en el cerebro. em, no necesariamente, Neri. Por ejemplo, yo puedo hacerle una resonancia comparando, ¿verdad? Un individuo que eh, estudiamos que él es disciplinado, que tiene tantas horas de estudio, etcétera, y alguien que no tiene esas características de otra carrera, que no es medicina. Em, no va a haber una diferencia en cuanto a la estructura ni a la textura. Obviamente, el grosor de eso va a ser muy similar. El individuo que no estudia, es decir, que no ejercita tanto las capacidades mentales, pues va a tener la misma, o por lo menos aproximadamente la misma cantidad de neuronas. La situación va a ser que el individuo que hace más actividad mental, él va a tener más conexiones y eso sí le va a facilitar sus procesos, a diferencia del otro. Si yo colocara hacer una tarea común que tenga que ver a esa práctica de la disciplina y del entrenamiento y de alguna tarea específica, le pongo un examen, por ejemplo, a usted que está estudiando todo el día, um, pues le va a ir muy bien. El otro que no estudia, pues no le va a ir tan bien. Pero términos estructurales no va a encontrar mucha diferencia. Eso también va a depender de la edad, Neri. Por ejemplo, si yo comparo un cerebro de nosotros con un cerebro ya de un adulto mayor, ahí sí usted puede ver algún grado de atrofia. Es decir, la corteza cerebral va a ser de menor tamaño, pero eso es un proceso fisiológico. Nosotros esperamos más o menos un 20% de pérdida neuronal, pero comparando adultos mayores, uno y otro, alguien que ha tenido más actividad, menos factores de riesgo, ahí incluye muchas variables, hipertensión, diabetes, etcétera. Ahí sí podemos encontrar una diferencia. Pero más, por lo menos en ese nivel, el punto importante está en la conectividad y no tanto en la estructura neuronal. Así que, Entiendo. ujú, exacto. Pues ya en estos casos en el axón, nosotros podemos nombrar varios de ellos, y una vez que hay una lesión. Uno son los cambios en el segmento distal del axón, que es lo que nosotros definimos como degeneración waleriana. Pero también hay cambios en el segmento proximal, es decir, en todo lo derivado para acá. Siempre va a haber una estimulación de mayor activación en estas estructuras en cuanto al axoplasma, no tanto en la célula de Schwann o en el segmento del oligodendrocito que esté en este nivel, pero siempre puede ocurrir algo, sobre todo mayor excitación de esta neurona en cuanto a la transmisión por el axón que está íntegro. Y otros son cambios en el soma neuronal. No sé si usted Fíjense solo en esos somas, solo en esos cuerpos neuronales. ¿Cuál es el cambio que usted observa en ellos? Ahí le está indicando la sustancia inicial y el núcleo. ¿Observa alguna diferencia o no percibe ninguna? Que se desplaza el núcleo y no me acuerdo del nombre de lo que termina en inicio, Ajá, ahorita se me corpus. acaba de ir, sí, y está menos presente. No Ujú. sé si es porque se disipa a través de la injuria o algo así, ¿no?
Muy bien, entonces sí, usted percibe que el núcleo, aquí por lo menos en esta neurona no está central y tiene un desplazamiento más periférico. ¿Por qué se va para allá? Pues unos lo que mencionan es por la alta actividad que hay de la producción de ribosomas. Recuerda que esos ribosomas al final forman los corpúsculos de Nissl. Y una vez que esos corpúsculos de Nissl pues también se van degradando en algunos daños muy severos, ahí se da el fenómeno de cromatólisis. Y cromatólisis era la degradación de los corpúsculos de Nissl. Potencialmente hay pues ese desplazamiento, esos son algunos de los cambios de dirigirse hacia la periferia y también de generación de los corpúsculos de Nissl. Esos son algunos cambios que también podemos observar en el cuerpo de la célula nerviosa. Preguntaba aquí Daniel, doctor, ¿y qué pasa con las células que se degradaron? Esas se van a morir, tristemente. Si, por ejemplo, si el daño fuera en ese nivel, pero ya le mostraré qué pasa, porque si él regeneró por lo menos esta parte, dije, bueno, hice mi trabajo, pero no encontré a quién unirme. Entonces ahí es donde ella se puede unir, pero con otras estructuras. Te daré un ejemplo más adelante, Daniel. Existen aceleradores para regeneración nerviosa. Pues fíjese que hay algunas sustancias químicas que intentan, como fosfatidilinositol, algunas sustancias químicas que se mencionan que pueden favorecer estos procesos. Si hay un paciente que ha sufrido un daño neuronal, o por lo menos un daño también a nivel encefálico, hay algunos que intentan modular los mecanismos de inflamación para que no haya tanta degradación, porque una vez en el cerebro ahí sí es complicado. Estos son más a nivel periférico, pero sí hay ciertas sustancias, Daniel, que son, nosotros hemos visto los componentes que participan, por lo menos en esas estructuras, y al paciente se le da un suplemento, pero no siempre funciona, pero por lo menos pueden colaborarle un poco a que la tarea no sea tan ardua. Claro, no siempre le va a asegurar un 100% de la reconectividad en ese sentido, pero a dárselo y no dárselo, pues lo va a facilitar. Ahí es donde se dan esos procesos. ¿Ok? Em, bueno, este es el término para que quede claro de la degeneración nerviosa waleriana, únicamente refiriéndome a esos cambios distales. Ya usted vio estos ejemplos. Vamos a ver qué pasa si se quedó en ese nivel o si afortunadamente llegó a reconectarse pues con la célula muscular en este ejemplo. Esto pues tal vez yo se lo estoy simplificando bastante, pero hay una serie de estructuras bioquímicas que participan en esto. Muchas concentraciones iónicas, sobre todo el calcio es importante desde la parte intracelular, esos niveles para la producción de proteínas. Am, eh, para estimulación de las neurofibrillas, para extender ese axón y se pueda unir con el otro. Hay ciertas enzimas como las calpaínas que me pueden ayudar a modelar esas estructuras, preparándolas como así, como constructores, ¿verdad? Para que se dé esa unión adecuada en estos niveles. ¿Sí? Son varias sustancias, obviamente. Si ya estamos hablando de sistema nervioso central, ahí va a participar algunas células de la glía, como los astrocitos, mismos oligodendrocitos, y siempre a nivel periférico, pues los macrófagos. Allá a nivel central, pues estaríamos hablando de las células de la microglía. Solo para mostrarle un grado mayor de complejidad y de algo otros estructuras o células que intervienen 14 horas. en estos procesos. Ven una imagen del libro en donde le presenta algunas células que han una región de la médula que ha sido dañada. En uno, pues, por lo menos aquí, donde estaría ok, todo donde está bien, ve los cuerpos neuronales, ve el núcleo y ve los corpúsculos o sustancias de Nissl. Pero ya en la otra estructura, algunos cuerpos neuronales, ve que ya no está tan pigmentado como el otro.
ahí pues está el fenómeno de la cromatólisis. No es tan evidente pues, el desplazamiento del núcleo hacia la periferia, pero sí el fenómeno de la degradación de esos corpúsculos. En el libro igual le da estas imágenes donde usted tiene su neurona en un estado de reposo, pero cuando cuando ocurre esos daños, ahí viene el fenómeno de la cromatólisis, el desplazamiento del núcleo hacia la periferia, puede hacerlo para cualquier nivel, ¿verdad? Y pues si ella fue eficiente, si el daño no fue tan severo, ahí puede darse una recuperación y nuevamente establecerse. En una situación más, aquí estamos hablando de una célula, pero cuando son traumas intensos, ahí es toda la pérdida neuronal de esa estructura. Obviamente, más adelante conoceremos si usted tiene una lesión en tal área, qué síntomas usted puede presentar, por lo menos conociendo las funciones de esa área encefálica o incluso de la médula espinal. Cuando no se da ese proceso de regeneración, pues ahí la neurona va a degenerarse totalmente. Hay algunos fenómenos que son bien difíciles de controlar en cuanto a daños extensos neuronales. Am, Aquí estamos, por lo menos está haciendo un corte coronal de sus hemisferios. Ve que aquí hay un proceso de lesión. Puede ser un evento isquémico. Entiendo cuando hablo de isquemia, ¿verdad? Que no está hay irrigación hacia esas áreas. Si no le llega oxígeno a esas neuronas, pues ahí se van a comenzar a degenerar. Am, Llegan mecanismos de los astrocitos y de la microglía, comienza a darse una tormenta inflamatoria y eso dañar mucho más las neuronas. Pero si esos procesos son tan grandes, son tan intensos, pues hay un fenómeno que se conoce como degeneración transneuronal, que quiere decir que las fibras con que esto está conectado, esas neuronas, pues también se van a dañar las fibras que están de forma anterógrada. De este punto yo me puedo conectar de este nivel con algunas áreas aquí, más superiores, más frontales o más parietales, o no tanto al nivel temporal, pero con algunas conexiones bien específicas, ese daño puede extenderse. Eso es lo que se conoce como transneuronal, como que la lesión va avanzando. Y eso es bien frecuente, por ejemplo, en adultos mayores. Llegan con un evento isquémico súper grande, una buena región de la corteza cerebral, tanto en sustancia blanca como gris, y el proceso va a ser crónico. Ya no hay la capacidad del cerebro, uno, para regenerar todas esas neuronas que han sufrido ese evento, pero el objetivo es estabilizar a ese individuo. Ya puede quedar con un déficit, pero el objetivo es evitar que eso progrese, disminuir por lo menos todas esas situaciones de inflamación. Hay ciertos cambios, otros ejemplos también a nivel de la misma situación a nivel de la médula, pero lo que le mencionaba es por el envejecimiento. No sé si usted tiene la fortuna de tener sus abuelitos y va a ver que si sus papás ya son de am, adultos mayores avanzados, ahí puede encontrarse la situación de que siempre le repiten la misma historia, usted dice, "Ay, otra vez la misma cosa", o más problemas de memoria, como que tienen alguna deficiencia cognitiva. Hay deficiencias cognitivas que son aceptables. Hay ciertos test o pruebas para decir o es normal esa pérdida de memoria o definitivamente está alterada. Por ejemplo, que llegue un individuo a un adulto mayor y se le perdió, pues llegó a un lugar y desconoce ese lugar, ya no conoce a las personas. Esos son síntomas iniciales de algún grado de demencia. Demencia se entiende como alteraciones cognitivas y conductuales, sobre todo en adultos mayores, se ponen irritables y ahí pues en algún dominio, sea en memoria, sea incluso en lenguaje, en ejecución de actividades, en la ejecución de tareas para englobarlo. Ahí usted ha conocido, o más de alguno, a adultos mayores que preservan sus funciones cognitivas, recuerdan allá de la infancia, etcétera. Todo ok, pero hay personas que no. Eso hay un grado de aceptación y es por la pérdida que tenemos fisiológicamente.
todas esas neuronas pues siguen funcionando a lo largo de la vida, incluso durmiendo, están activas. Obviamente van a tener que algunas perecer en todos esos procesos. Así como se le duele la rodilla a cierta edad, pero que llegue a los 30, y pues así mismo pasa con el encéfalo, solo que tal vez el cerebro es un poco más benevolente en eso. Personas con 100 años y tienen sus capacidades por lo menos preservadas. Entonces son dos términos que es importante mencionar, la degeneración neuronal y la degeneración que ocurre por el proceso de senilitud, de envejecimiento. Déjeme ver que así coloqué, sí, para responderle el complemento que hay posteriormente. Algo que también hay que destacar en términos de las fibras nerviosas es que cada uno de los axones que emite cada una de sus neuronas, pues van a irse emitiendo, solo que esto lo va a hacer de forma organizada. Algunos se van como a agrupar en en ciertas regiones, y cuando hay una agrupación completa, pues es lo que usted comúnmente llama de nervio. Pero estos componentes tienen un tejido conectivo que los está haciendo una envoltura, más o menos similar a lo de las células de Schwann, solo que aquí es una sola envoltura de un tejido conectivo. Cuando usted tiene una fibra axonal, pues alrededor de eso, usted tiene un denominado endoneuro. Endo porque es la parte más interna de esa estructura nerviosa. Todo esto amarillo que está viendo aquí alrededor de estas estructuras es el endoneuro. Pero ve que después de ese endoneuro percibe otra capa, esto aquí, ya englobando a todos sus axones e incluso a su endoneuro. Pues a ese se le conoce como perineuro. Peri significa alrededor de, este prefijo, peri, alrededor de. Entonces es esta capa. Y ya cuando se está pudiendo identificar, cuando tenemos todos esos grupos de axones englobados en los perineuros, que después vamos a estudiar cada uno de ellos, que se les conoce como fascículos a esta agrupación, fascículo nervioso, pero veo otra capa de tejido conectivo que está arriba de todas las estructuras que hemos mencionado. Epi significa arriba de esa estructura nerviosa, entonces es su epineuro. Es importante identificar eso porque cuando hay daño del endoneuro, la probabilidad de regeneración es casi nula. Aunque, como le digo ahora, esa parte avanzada. Pero el objetivo es que si hay una lesión, porque no sea tan intensa que rompa el endoneuro. Si ya rompe el endoneuro, puede haber un proceso un poco más torpe, más desorganizado, y no hacerse una conexión con el otro extremo. Eso es fundamental para la parte de la regeneración. Se puede tener una lesión que se dañó el epineuro, todo bien. Llegó una parte superficial del perineuro, se puede regenerar. Pero ya se comienza a dañar toda esa estructura interna, pues ahí ya hay daño directo de las fibras axonales e incluso del endoneuro. Si ya comenzamos a dañar el axón, pues gente que eso se va a ir progrediendo, así como esas y lo que está entre em, lo que está, que lo menciona aquí Kevin, lo que está entre perineuro, entonces sería esa estructura. Lo que son, tal vez aquí lo separamos, pero es una gran cantidad es un poco de mayor tamaño. ¿Se recuerda? Se puede tener aquí algo homólogo a una matriz extracelular con otros fibroblastos, etcétera, es lo que pueden encontrar en ese nivel, en esa diferencia. Pero lo más abundante en ese tejido, en ese espacio, entre el perineuro y el epineuro, es ese tejido conectivo. Siempre hay una que otra célula, alguna proteína como microtúbulos que me dan también estabilidad en esos niveles. Pero algo así para enumerar serían los fibroblastos, que
que serían los más abundantes en esos espacios. Pero nuevamente, recalcarle ese punto de la importancia de la continuidad del endoneuro, ¿ok? Para términos de regeneración. Hubo un profesor, un científico llamado Seddon, que intentó pues, hacer alguna clasificación de estas lesiones de las fibras nerviosas y las denominó en estos grupos. Uno que es neuropraxia, axonotemesis, algunos solo lo encuentran como axonotmesis, está ahí. Ambos son aceptables, podemos utilizar axonotemesis y neurotemesis. Cada uno de ellos tiene una particularidad, es decir, un grado de severidad en cuanto a esas lesiones. ¿Pero a qué nos referimos? Bueno, si nos vamos de lo más leve hasta lo más severo, podemos iniciar con la neuropraxia. Neuropraxia es solo una leve presión que se puede dar en una fibra nerviosa. Este ejemplo que tiene aquí en esta fecha. Una vez que se retira, pues esa presión, esto aquí, va a continuar el impulso nervioso de forma adecuada. No hay ningún daño, incluso en las estructuras de el epineuro o perineuro, y mucho menos en el endoneuro. ¿Okay? Si ya hablamos de axonotemesis o axonotmesis, esta estructura aquí, la segunda, pues es la intermedia. Aquí sí ya podemos tener una disrupción de las estructuras superficiales de ese axón o de esa fibra nerviosa. Se ha dañado, puede haber daño de las células que están mielinizando, o sea, de Schwann o oligodendrocito. Puede haber un daño hablando conjuntamente de las estructuras del epineuro. Pero una vez que se pasa este proceso, esto puede ser por aplastamiento, por algún golpe, etcétera, por alguna laceración, puede llegar a alcanzar esos niveles. Pero esta fibra, una vez que se da el proceso de regeneración, puede hacerlo de forma adecuada. Y el más severo es la neurotmesis. Aquí sí hay una ruptura total, ya se ha perdido la conectividad entre las fibras del endoneuro, incluso las fibras axonales. Entonces ve aquí, hacen un proceso, comienzan a regenerarse, pero de forma anormal. Estos son los tres tipos que Sir Seddon pues, categorizó, por lo menos los agrupó en esos niveles. Obviamente para saber qué tipo de lesión es, ahí necesita algo eh, más microscópico para determinar ese daño de esa lesión, para ser más fino. Le queda a usted, por lo menos de forma teórica, cada una de esas categorías, la neuropraxia, donde solo hay esa leve presión de las estructuras, pero una vez que se retira, continúa el flujo normal de transmisión del impulso nervioso. Ya la axonotemesis o axonomesis, pues ahí todavía sigue preservado estas estructuras del endoneuro. Puede o no haber una lesión en las estructuras de la célula de Schwann. La mayoría de las veces queda preservado. Y ya el nivel más severo, ahí sí, hay una sección completa de estas fibras nerviosas. De un axón de un lado a otro, obviamente toda la vaina se ha dado una ruptura en la misma. Nuevamente, otro ejemplo, yo cuando veo la diapositiva de neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Pero quería mostrar esto aquí. Si por alguna situación, por lo menos en neuropraxia, ahí se retira el estímulo que estaba haciendo presión y va a continuar conectándose o el impulso en cada una de esas neuronas. Pero ya si hay daños nerviosos un poco más severos, en donde necesita regeneración, vea cuál es otra posibilidad en este proceso. Una es que se haga de una forma, una conexión aberrante, es decir, se haga de forma errónea. Este axón que inicialmente esta célula estaba conectada con esta otra neurona,
Pues ahora en ese proceso de regeneración, donde hubo un poquito de pérdida, am, podemos denominar que es una axonotenesis, se va a conectar con esta otra, o puede hacerlo con esta otra. Estoy haciendo un ejemplo aquí bien aislado, ¿verdad? Pero esto puede ser entre muchas neuronas. Ya cuando ésta se estimule por la conexión con las otras neuronas, pues va a pasar sus estímulos prácticamente a la que debía pasarle, ya no le pasa, pero sí le pasa esto y a esto. Entonces, si alguno ha pasado por cirugía, y ahora se hace laparoscópica, ¿va? Pero dependiendo del tipo de cirugía, en la piel puede quedar algunas sensaciones como de hormigueo, ahora se le conoce como parestesias, en donde sí hubo un proceso de regeneración, algunas fibras nerviosas superficiales, y usted siente como que le está dando como un choque, ¿no? Pero bien leve, etcétera. Ese sería un ejemplo. Obviamente, si se da a nivel profundo, puede haber una alteración en la inervación de las fibras también, si fuera un músculo, si fuera una glándula, o hacer conexiones aberrantes incluso a nivel encefálico. ¿Qué va a pasar? Pues puede haber algunos problemas si esto es extenso. Si son daños así locales pequeños, pues no va a ser tanta la alteración. Ya cuando la red interpreta esto, dice una situación que el cerebro debía estimular, pues lo hace de forma equivocada. Ahí el paciente puede dar con otro síntoma que no es el inicial. Esto entonces, siempre explicando por eso de lo que nos preguntaba Kevin al inicio. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Un tercer escenario es que fue tan grande ese daño que incluso no les permitió llegar a esos axones hacia ni de forma aberrante, ni en la forma correcta que tenían, y se comienza a interconectar entre ellas. Entonces hay sinapsis que son axonales, es decir, de un axón a otro axón, y pues aquí es donde puede haber una influencia retrógrada. O encuentran otra neurona por acá y ahí también pueden hacer conexión. Pueden hacer un nuevo tipo de sinapsis. Y les mostraré más adelante un ejemplo de esos. ¿Sí? Entonces son los tres escenarios dependiendo de los daños que pueden ocurrir con la degeneración nerviosa. ¿Qué le queda? Pues cuando hay un daño, ¿cuáles son los cambios que se lo había mencionado previamente? La degeneración walariana, que es los cambios distales, la degeneración retrógrada y las regeneraciones internas, que se van a dar más en esos niveles más profundos de reparación de ese axón. Em, Hablando en un contexto clínico, no sé si ustedes han escuchado sobre esclerosis múltiple. El término esclerosis es cuando, por lo menos a nivel cefálico, es cuando hay un alto grado de cicatrización y pérdida neuronal. Ahí lo que van a activarse más son las células de los astrocitos y la microglía. Pero como dice esclerosis múltiple, am, estos sitios de cicatrización comienzan a aparecer en diferentes regiones de su encéfalo. Este es un ejemplo de degeneración de las fibras nerviosas a nivel del sistema nervioso central. Am, por alguna situación, el mismo organismo, su cuerpo, comienza a detectar que esa mielina es un antígeno, es decir, algo ajeno al cuerpo. Aquí hay una confusión en el sistema inmunológico. Esto pues depende de cada individuo. Afortunadamente no es tan frecuente, bueno, 1 entre 1000 personas. Se dice que es más frecuente en países un poco más fríos. La incidencia real así en Latinoamérica, pues no hay muchos datos, pero anda más o menos en ese rango. Cuando lo asocian así con am, vitamina D en esos países europeos y un poco más al norte, pues la cantidad de sol que puede producir la vitamina D, pues es menos, sí. Es una de las teorías que se ha manejado. Pero dándole también vitamina D al paciente tampoco es que tiene la gran mejoría. Pero para que me entienda con esto de la esclerosis múltiple, ¿por qué se lo traigo a mencionar? Es una enfermedad que se da
en pacientes jóvenes, comienza más o menos entre los 20 a los 40 años, afecta más a las mujeres, lastimosamente. Da una serie de síntomas que van a estar asociados dependiendo la región del encéfalo que esté siendo atacada por el mismo cuerpo. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues alteraciones del equilibrio. Puede haber dificultad en los movimientos, en la misma marcha, para hacer alguna coordinación de un objeto a otro, llevar un paso a otro. Como hay deterioro de las mismas células nerviosas, puede haber otros síntomas como estreñimiento, hay incontinencia urinaria, no hay un buen control de la vejiga, las alteraciones en la vista también son frecuentes y el desequilibrio de los mareos. Pero ¿a qué se debe específicamente a esta enfermedad? Hablando siempre en daños de las fibras nerviosas. El mismo cuerpo comienza a atacar, ve aquí una neurona, aquí con su cuerpo y su axón, pues con algunas partes de mielina. Una teoría que se maneja es que las células que usted lo defienden en el sistema nervioso, tanto la microglía como algunos linfocitos, se equivocan, es decir, identifican a la mielina como algo ajeno. Entonces dice, si esto no es de aquí, lo vamos a destruir, lo van a ir degenerando. Morfológicamente, la mielina tiene unas proteínas externas que son parecidas a un virus que se llama del Epstein-Barr. Y esa es una teoría que se menciona, de que piensa que es el virus del Epstein-Barr y por eso el mismo cuerpo autoinmunológicamente se ataca. ¿Qué pasa cuando se ataca? Comienza a degenerar, vea, viene aquí el exceso de calcio, se estructura y después va a quedar nuevamente solo el axón desnudo. ¿Cuál cree usted que sería el primer cambio o qué se imagina en esa transmisión eléctrica usted una vez que el paciente está sufriendo estos daños en la mielina? ¿Cómo sería la transmisión del impulso eléctrico? Lo estamos dañando la mielina. Más lenta. Exacto, entonces viene más lento. El paciente ya tiene algunas dificultades como para caminar, como que se vuelve a retornar. Imagínense el proceso que uno evolucionó de un bebé, caminar, etcétera, hacer más difícil hacer una tarea. Y ya un adulto, pues ya que tiene sus funciones, pues comienzan a tener un deterioro. Y esto es progresivo. El paciente puede presentar algunos brotes, un momento en donde esto está ocurriendo, no tener ningún síntoma y ya después, cuando la lesión es tan intensa como en este nivel, pues comienzan a perderse totalmente las neuronas, porque este proceso es progresivo. Lo que se hace ahora en la ciencia es intentar estabilizar nuevamente. Para el daño que ya tiene, ya se lo ganó, pero intervienen una serie de factores inflamatorios en estos procesos. Al final va a tener ciertas áreas en el encéfalo que son como diversos puntos en varias, puede ser el lóbulo frontal, no tiene una predilección, el lóbulo occipital, temporal, incluso en la médula espinal, y eso es lo que ayuda pues al diagnóstico. Entonces, dependiendo del área, así le va a dar cualquiera de todos estos síntomas. Ese es un daño directo que comienza a nivel de la mielina, que no se puede regenerar y que la tendencia es a ser progresivo. Pero como les digo ahora en la ciencia, ya hay medicamentos que ayudan a estabilizar o por lo menos a intentar engañar nuevamente al cuerpo de que ya no produzca estas situaciones. Se ha escuchado mucho de en COVID con el tocilizumab, que es un medicamento que se utiliza para este tipo de enfermedades, porque ellos son unos anticuerpos monoclonales que disminuyen esa activación de ciertos linfocitos para que el cuerpo no se ataque el solo. Son enfermedades muy discapacitantes, son costosas, pero que es importante mencionarlas en el contexto de esos daños a las fibras nerviosas. Aquí sí no hay pues una regeneración en ese nivel. Aquí es un ejemplo de daños a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que más afecta, encéfalo y la médula. Pero también hay procesos a nivel del sistema nervioso periférico,
decir, los nervios que usted tiene. Y hay un síndrome bien conocido que se llama Guillain-Barré, por quien lo describió, y el proceso es que viene lo mismo, solo que es como más a nivel periférico. Las células que nos defienden, macrófagos, linfocitos, comienzan a atacar a los nervios y van primero con esta situación de la vaina de mielina, solo que ese proceso puede ser todavía un poco más severo en ambas patologías y comienzan a dañar el axón. Y una vez que comienzan a dañar el axón, pues el problema va a ser que el resultado final va a ser la degeneración de esa neurona y se va pues propagando. Esto como más a nivel periférico, la sospecha clínica es contrario a aquella de que usted tiene con la esclerosis múltiple. En esta comienza miembros inferiores. Si se afectan nervios, pues lo que va a tener es debilidad. Hay ciertas escalas para la fuerza. Yo le pongo a usted que levante la pierna, yo le pongo mi brazo y le digo, intente hacer fuerza puesta. Ahí usted me va a levantar. Pero cuando hay este tipo de lesiones, comienzan de forma bien distal, sobre todo en miembros inferiores, y el individuo refiere debilidad. Mire que ya esta pierna como que no me está funcionando bien. Y después progresa, puede ser en ambos miembros inferiores, y la característica es ascendente. Comienza miembros superiores, puede tener dificultad en el control miccional de la vejiga, esfínter anal también. Y el problema es que esto vaya ascendiendo y agarrando más estructuras del sistema nervioso periférico e incluso alcanzar pues las estructuras centrales. Allá cuando va alcanzando estructuras propias de la respiración, ahí donde es grave. La situación es lo mismo, darle tratamientos que modulen la activación inflamatoria en mi organismo y así evitar esto. Eso hay pacientes que se recuperan muy bien, pueden quedar después con fisioterapia, ya es un tratamiento hospitalario. Claramente hay que descartar ciertas cosas. No es que usted va a tener una debilidad en una pierna y ya dice, no, esto es Guillain-Barré. En la mayoría de los casos, el paciente lo que refiere es que ha tenido una infección previa. Puede ser nosotros hicimos un estudio, pues se los puedo enviar, pero sobre la caracterización clínica de los pacientes que sufrieron Guillain-Barré para ver si tenía asociación con la arbovirosis. Arbovirosis me refiero a dengue, me refiero a chikungunya y Zika. Fue un estudio revisar expedientes y ver si tenía asociación. En otros lugares donde las poblaciones y el acceso a documentos, o por lo menos archivos médicos, es más confiable, pues sí se ha llegado a establecer una asociación entre haber tenido inicialmente una infección por dengue, chikungunya o Zika y posteriormente, un mes después, desarrollar alguna de estas enfermedades. Ese mismo proceso inflamatorio por, por alguna de estas enfermedades, ya usted obviamente va a tener una predisposición genética de que su sistema inmunológico no es tan eficiente y puede llegar a alguna confusión y llegar a dañar esas fibras nerviosas, el axón en ese caso, para esa transmisión. Hay una clínica propia para eso, pero se los traigo a colación porque es un ejemplo de daños en el sistema nervioso periférico de degeneración neuronal por procesos autoinmunológicos. Es decir, el mismo cuerpo se está atacando el solo. Obviamente hubo un predisponente en ese sentido. Y pues para esta es un ejemplo de pues, lo que yo siempre les menciono de pacientes con epilepsia. Vea en estas figuras, en 1A y 1B, este es un hipocampo. Recuerda que el hipocampo más o menos es como su segundo dedo, como el indicador, como el índice, es más o menos de 4 o 5 centímetros, uno de cada lado. Y esta es otra tensión, una toxilina de eosina. Y todos estos puntos que usted ve aquí, pues son neuronas. Esto aquí. Esto es el denominado giro dentado. Ahí es donde usted tiene neurogénesis. Pero compárelo con este otro, con la izquierda. Usted va a ver que
sí hay una diferencia. Ahora parece que este está marcado, este es el hipocampo normal y este es el que ha sido retirado de un paciente que sufre de epilepsia refractaria. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, quiero que nos vayamos. Aquí se hizo un aumento en esta zona del giro dentado. Más adelante, cuando hablemos de hipocampo, entender por qué se le llama giro dentado, porque cuando se extiende de una forma externa, tiene como una arcada dentaria, por eso se llama dentado. Entonces, vean, aquí es una super amplificación, esto es con inmunofluorescencia, en donde se intentan marcar las neuronas que estamos encontrando aquí, que por su forma se le conocen como neuronas granulares. Esto aquí, que está normal, pero vean que parece que aquí no están tan concéntricas y están un poco más separados. Estos son los axones de esas fibras solo para intentar identificar estas dos estructuras con inmunofluorescencia. Pero véngase a esta parte inferior para que comprendamos mejor el contexto de esta imagen. Esto aquí, todas estas que están aquí, son las neuronas granulares, estas que están aquí. Ve que están bien organizadas, etc. Esas neuronas granulares, para conectarse con otras neuronas, la forma fisiológica es que emitan estos axones hacia esta dirección. Son acciones propias de las células granulares. Pero en un hipocampo que ha sido retirado de un paciente con epilepsia, como es en este caso, ve ahí que ahí al fondo, no sé si consigue identificar, esta sería su capa de neuronas granulares. Por eso aquí eso de GRL. A esta otra se le conoce como capa molecular. Más adelante se las explicaré. Pero esto es la forma normal y vea qué pasa en un hipocampo esclerótico, un hipocampo que ha sufrido crisis a repetición, crisis epiléptica, es decir, ha tenido mucha excitación y está haciendo potencial elección a cada rato, todos los días. Y ya nuevamente deberían emitir su axón para acá, pero ¿qué es lo que hacen? Es que algunas se degeneran y en ese proceso del sistema intentar, se me están muriendo esas neuronas de aquí del lado. Entonces yo tengo que, como ya no tengo, hay que hacer una vía para que nos ayude a cumplir nuestra función. Y ahí comienzan a emitir más prolongaciones dendríticas o axonales. El problema es que lo hacen de forma errónea, la dirigen en este nivel, más a nivel superior. Lo que pasa es que una neurona, por ejemplo, en este punto, puede emitir esa fibra y reconectarse con otra, y esta con otra, y así. Aquí es prácticamente, aquí sí cabe el término de un cortocircuito, porque ellas deberían hacerlo para este nivel, todas para acá, pero ellas se están autoestimulando. Entonces, el paciente sigue teniendo muchas más crisis. Este es un fenómeno que pasa cuando aquí no hay daño directo, ¿verdad? En cuanto a las zonas y esas cosas que le estoy mencionando, pero cuando hay mucha excitación, se acumula mucho calcio, esas neuronas al final, que vamos a estar en la siguiente clase, que se van a degenerar por esa excitotoxicidad que existe en la parte interna de la neurona. Pues en ese afán de poder darle una solución, que hacen esto aquí y se andan estimulando y eso le va peor porque siguen acumulando calcio y va a perpetuar ese fenómeno de que se mueran mucho más o se lesionen mucho más neuronas. Incluso que el mismo paciente esté desarrollando nuevas crisis epilépticas. Entonces, un ejemplo comparativo, aquí la imagen lo que le muestra es las prolongaciones más ramificadas que está teniendo hacia la región superior, que es la capa molecular. De que aquí no está, estos son algunos de las acciones que van dirigiéndose más en esta región, pero no hay esa arborización superior que se extiende a grandes niveles como lo hace en esta parte. No sé si me entendió con esa situación. Coloco varios ejemplos clínicos en ese nivel. Lo que ayer me preguntaban sobre aquella rata que le mencioné que tenía diferencia o no con la de laboratorio en cuanto a que sí desarrollaba epilepsia experimental y la otra no. Pues un fenómeno claro que encontramos es que las células de la microglía son menos activadas y si yo activo menos células de la microglía, pues al final genero menos inflamación y si genero menos inflamación, todas esas sustancias que al final me sirven, estas aquí,
cuando ellas se perpetúan en ese mecanismo de inflamación, más me dañan que me protegen. Es una situación que el cerebro, pues, siempre tiene un control, él tiene que tener alguna célula que lo defienda, pero ese equilibrio al final no lo ha encontrado. Siempre esos procesos inflamatorios, hay unos que cuando son leves los protegen, no hay ningún problema, pero cuando son crónicos pasan este tipo de situaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? La Daniel. epilepsia entonces sería como cortocircuitos en las conexiones neuronales. Ujú. Fíjese que tenemos varias hipótesis. Una es que cuando analizamos estas estructuras que se le pueden retirar al paciente, este es un ejemplo, la corteza, ¿verdad? El hipocampo, pero también se le puede quitar un lóbulo, por ejemplo, el lóbulo temporal, que es el que es más frecuente en generar descargas. Si analizamos esas dos situaciones, tanto el hipocampo como esta corteza, y nos vamos a ver las conexiones, sí, la mayor tendencia es a una reconexión aberrante entre esas neuronas por ese mismo fenómeno. Allá en el lóbulo temporal también se pierden esas neuronas porque están, mire, todo el día, es decir, la mayor parte del tiempo están siendo activadas. Eso va a llegar un momento en que am, en exceso va a darle problemas. Esa es, es una de las hipótesis, Daniel. Otra es que hay un desbalance entre las sustancias que son excitatorias y las sustancias que son inhibitorias. En general, nosotros tenemos ese equilibrio, ni muy excitable ni muy inhibido. En la epilepsia se ha visto que cuando se hace un conteo de estructuras o de sustancias excitatorias, prevalecen y las que son encargadas de producir inhibición, pues son menos o son menos eficientes de esas neuronas, porque estas sustancias las producen las neuronas. Y esa es la otra teoría que se maneja. Obviamente, en la próxima clase le mostraré algunos cambios que son genéticos, es decir, en donde hay daños en ciertos canales en la membrana plasmática, como un canal de sodio. Si yo le introduzco mucho sodio a la célula, como es carga positiva, hace que se excite más, se despolarice y genere potenciales de acción. Esos defectos genéticos están prácticamente permeables la mayor parte del tiempo y hacen que entre un flujo incontrolable de esos iones. Eso ya es otra teoría que prácticamente tiene mucha aceptación en la etiología o para explicarle por qué es que se causa la epilepsia. Entonces, vean que son diferentes componentes en ese sentido. Mm, mm. No sé si le aclaré la pregunta. No, sí, sí, todo claro. Muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Doctor, en el caso tanto de esclerosis múltiple como del síndrome, el síndrome de Barré, en Ujú, algún punto en el cual no respondan a los medicamentos que usted menciona, que son para engañar al cerebro y a estas células, ujú, ¿se hace trasplante de nervios o qué es lo que sucede en esos casos? ujú. Interesante. Pues miren, sí, de forma coloquial hablamos de engañar al cerebro, ¿verdad? Pero la palabra más adecuada sería de modular esa respuesta. Es decir, que él sí está atacando de solo, que disminuya, o que no lo haga, o que lo haga con menos intensidad. Am, estas terapias que hay diversos medicamentos, pero no hay trasplante de nervios, no. El daño, si él ha sido progresivo, dañándome la mielina, son tantas las estructuras nerviosas que él se ha extendido, es todo su sistema inmunológico atacándose su cuerpo y atacando todos los nervios. La mayoría de los nervios que tenemos son con mielina, son mielinizados. Entonces ahí no es factible pues hacer un recambio de estructuras nerviosas. Si estos medicamentos no funcionan, Daniel, pues el pronóstico es muy malo y el paciente pues puede fallecer. Si hablamos de esclerosis múltiple, hay una escala de discapacidad en donde el individuo sí tiene lesiones, pero todavía no causa ninguna deficiencia.
Pero a medida que se va haciendo controles de resonancia magnética, si aparecen más lesiones en el cerebro, como de cicatrización, de las que hemos hablado de la, con los astrocitos y la microglía, esos van aumentando y aumentando. Va a haber un momento en que el paciente comienza a utilizar bastón y comienza a utilizar silla de ruedas. Eso nos va diciendo que el pronóstico con esos pacientes es malo. Y a medida que va avanzando, pues lo va a llevar a encamarse, es decir, ser totalmente dependiente cuando está dañando mucho más neuronas en todas las áreas. Y ahí el paciente pues va a fallecer, porque dependiendo de la extensión va a llegar a centros importantes, nerviosos, respiratorio, que le controla el sistema cardiovascular, y ahí no hay forma de regenerarlo. Le da una terapia, le da otra terapia, le da otra terapia, y no, trasplante aquí no funciona. Lo mismo pasa con Guillain-Barré. Si esto va avanzando, lo importante aquí es atacarlo en las etapas iniciales para que no progrese, porque si ya va ascendiendo mucho y alcanzando pues centros del tallo encefálico, ahí el pronóstico es muy malo. Tiene mejor pronóstico Guillain-Barré que el de esclerosis múltiple, pero es variable. Muchos pacientes se mantienen, cuando habla aquí de remitente recurrente, es que hay un brote, pero se calma. Y en ese proceso de estar calmado, usted tiene sus oligodendrocitos y sus células de Schwann que intentan hacer una regeneración, pero su sistema inmunológico ahí viene otra vez y lo comienza a atacar. Entonces el paciente pasa bien un tiempo, pasa mal. Cuando se está pasando bien y que está recuperando. Ahí lo importante es atacarlo con el medicamento que module esa respuesta inflamatoria, es decir, que disminuya todo esto. Y el paciente puede cursar de forma más estable. El paciente que se mantiene bien, pero el que no va respondiendo primera y segunda terapia, que se conoce como refractario, ahí el pronóstico es muy malo. Ok, listo, gracias. ¿Esos Ujú. moduladores de los que hablan son los inmunosupresores o no? Sí, hay una infinidad ahora de esas sustancias. Am, lo que uno utiliza hasta esteroides. Los esteroides, está escuchado, dexametasona, que se utilizan mucho por COVID. El COVID es algo, para hacerlo así de forma homóloga, que la respuesta inflamatoria es tan alta, que al final me va a dañar todos los tejidos, sobre todo el tejido pulmonar. Entonces ahí cuando viene el tocilizumab, metilprednisolona, estos inmunomoduladores, ah, bajan eso a niveles inferiores. Y ahí permiten que esa respuesta inflamatoria que está tan alta no me dañe el tejido. Entonces ahí sí, son esos mismos que en términos bien generales se le conoce como inmunosupresores. Am, Ahí donde vino y haciendo colación a esto, usted ha escuchado del hongo negro. Pues estos que son inmunomoduladores, y que pueden deprimir el sistema inmunológico, usted está, o por lo menos el individuo, está expuesto a que cualquier infección lo ataque, porque no tiene las defensas adecuadas. Ahí es donde vino el hongo negro. El hongo negro, pues es un hongo que siempre ha existido, pero como ha encontrado un huésped, es decir, un individuo con defensas bajas, ahí es donde lo ataca y pues, que tiene esa característica, afectación más ocular, etcétera. Es un ejemplo cuando se utilizan mucho estas sustancias inmunomoduladores e inmunosupresoras. El objetivo al final es que esto que está aquí no se me active mucho. Pero sí, en efecto, sí. am, Qué bien, ¿verdad? No sé qué me pregunto. Muy bien. Am, Vamos a parar por aquí. No sé si igual si tienen más preguntas o comentarios. Y mañana abordaríamos entender la parte del potencial de acción, del impulso nervioso como tal. Y ya eh, iremos avanzando para la parte de sinapsis. ¿Ok? Bien. Está bien, doctor. Gracias, doctor.